La consultoría y asesoría filosófica es la búsqueda de aprender a pensar sobre nuestro hacer cotidiano. Este es un instrumento para afrontar y resolver los problemas de nuestra vida diaria. Quien te habla, Obed Delfín. En esta entrega hablaremos sobre el cuidado de nosotros mismos. Para nosotros, en nuestro pensar-hacer, existen 3 preceptos que los antiguos griegos promulgaban, a saber, como el cuidado de uno mismo, que lleva aparejado la fórmula délfica de conócete a ti mismo, tan famosa por uso de ella por parte de Sócrates. La otra también van acompañadas, el cuidado de uno mismo y el conócete a nosotros mismos o conócete a ti mismo, van acompañadas por la exigencia de ocúpate de ti mismo, es decir, ocuparnos de nosotros mismos. Entonces vemos pues que estos son preceptos, los 3 preceptos son el cuidado de uno mismo, el conocerse a sí mismo y el ocuparse de uno. Entre los 2 últimos preceptos existe una relación de subordinación, pues el conocimiento de uno mismo es un caso particular de la preocupación que uno debe tener por uno mismo o del ocuparse de uno mismo. Esto es, el conocimiento de uno mismo es una aplicación concreta de ocuparse de uno mismo. Ahora bien, ¿qué significa esto de ocuparse de uno mismo? ¿O qué es esto? Constituye el ocuparse de uno mismo el principio básico de cualquier conducta racional, de cualquier forma de vida activa que aspira a estar regida por el principio de la racionalidad ética. Por ejemplo, ocuparme del cuidado de mi cuerpo, es decir, que éste esté sano. Y si por alguna razón no estoy sano, entonces atender a los cuidados que el médico me ha recomendado. Pero también debemos ocuparnos de cuidar nuestro ser intelectual. Estudiar, instruirnos, prepararnos. No quiere decir esto que sean estudios formales o académicos. Hay muchas maneras de instruirse, leyendo a diario, manteniendo conversaciones de interés con amigos, con familiares, viendo programas en televisión que son pedagógicos y entretenidos. Es necesario, además, en este cuidado de uno mismo, distinguir 3 aspectos importantes. En primer lugar, el cuidado de uno mismo equivale a una actitud general en la vida o una actitud general con respecto a la vida, a un determinado modo de estar e interactuar con nuestro entorno, a un determinado modo de comportarnos, a un determinado modo de establecer relaciones con los demás. En esto consiste esa actitud general con la vida. ¿Y qué implica una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo? Es decir, con el vecino, con los hijos, con la madre, con el compañero del trabajo, con la naturaleza, etc. En segundo término, el cuidado de uno mismo es una determinada forma de atención, de mirada que hacemos sobre nosotros mismos. Preocuparnos por nosotros mismos implica que uno reconvierte la mirada de uno. ¿Qué quiere decir esto? Que uno desplaza la mirada desde el exterior hacia el interior, hacia nuestra interioridad, hacia nosotros mismos. Nos miramos entonces a nosotros mismos. La preocupación de uno mismo contiene en sí una cierta forma de vigilancia sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que nosotros sentimos o padecemos, sobre lo que nos acontece en nuestros pensamientos y emociones. Estamos vigilantes de nosotros mismos. En tercer lugar, el cuidado de nosotros mismos designa un determinado modo de actuar, una forma de comportarnos que ejercemos sobre nosotros mismos y a través de la cual nos hacemos cargo de nosotros. En esta forma nos modificamos y nos transformamos.
De aquí se derivan una serie de acciones prácticas fundadas en nuestra historia personal, nuestra historia social también, nuestras interpretaciones de la vida, nuestra ética y nuestra espiritualidad. Representaciones que configuran nuestra forma de ser como somos nosotros con los demás y con nosotros mismos. El cuidado de uno mismo, pues, conlleva a prácticas fundadas en nuestro pensar hacer. Nos preguntamos cuáles son las determinaciones que nos permiten tener acceso a nuestro ser como persona. Podemos señalar que es la búsqueda de nosotros mismos a través de las cuales realizamos nuestras propias transformaciones. Transformamos nuestra actitud ante nosotros mismos y ante la vida. Transformamos nuestro modo de actuar cuando éste no nos satisface. Transformamos la observación que tenemos sobre nosotros. Transformaciones que son necesarias para tener un acceso al conocimiento de nuestro ser, es decir, al conocimiento de nuestro pensar hacer. Porque nuestro pensar hacer es el conjunto de nuestra búsqueda, de nuestras prácticas, de nuestros haceres, de nuestra experiencia, y entre las que encuentro mis liberaciones, mis logros, las conversiones de mi mirada, las modificaciones de mi existencia, y esto constituye el sujeto o el ser del sujeto que soy o el ser del sujeto que somos. El cuidado de uno mismo, entonces, implica un conjunto de modos que determinan nuestra manera de ser, nuestra actitud, nuestras formas de reflexión, de tal modo que determinan nuestra historia, nuestras representaciones, es decir, nuestra subjetividad, o si se prefiere, las prácticas de la persona que somos. El cuidado de uno mismo no se reduce a un mero impulso de vivir, a un mero querer, a una simple vivencia, no es una cosmética. El cuidado de nosotros mismos nos define como el sujeto que somos, el cual siempre está en riesgo, ya que la realidad de nuestro ser consiste en lidiar permanentemente sobre nosotros mismos y con nosotros mismos. Estamos en una constante construcción y en una constante reconstrucción para poder llegar a ser lo que pretendemos ser como sujetos. El haber privilegiado el conocimiento de nosotros mismos antes que el cuidado de nosotros se debe a que el cuidado de nosotros aparece como algo melancólico, cargado de connotaciones negativas en muchos casos, algo a lo que hay que encerrar en la esfera de lo privado, que aparentemente no tiene nada que ver con nuestra ética personal y nuestra ética social. De esta manera nos encontramos con la rareza que el cuidado de nosotros mismos ha significado más bien un egoísmo, un repliegue sobre nosotros mismos. Por el contrario, tiene más bien un significado, el cuidado de nosotros mismos, un significado efectivo, consistente en una existencia individual y colectiva. Por ello, tenemos entonces que el cuidado de nosotros mismos, que tiene aparejado junto a sí el conocernos a nosotros mismos y el ocuparnos de nosotros, es una unidad, es una multiplicidad de la cual tenemos que establecerla en nuestra vida personal y en nuestra vida social. Así pues, hemos llegado al final. Agradecido, mi invitación es siempre por una vida reflexiva de ustedes, Obed Delfín. Gracias.